que le hace dudar, que le pregunta acerca de la trascendencia. Pero pues es que cuando estás en el vientre de tu madre, pues Dios está obrando en ti, ya te está formando. Los hijos. ¿Sí? Los hijos. Uh-huh. Ok. Sí. Yo no he visto evidencia de lo contrario, en la Biblia por lo menos, hasta donde yo he encontrado. No todos. Pero estamos hechos así, o sea, eso está en nuestro ADN, ¿eh? Sino porque, o sea, ¿por qué habría esa necesidad de cómo enseñar a un niño a ser ateo? O sea, realmente no es una cuestión tan sencilla. O sea, entonces yo sí me pregunto y dejo la pregunta. Entonces, ¿viene o es impuesto el ateísmo? ¿Realmente viene en el corazón? Yo creo que viene en el corazón. Realmente lo que sucede es que muchas veces la gente tiende a rechazar al Dios revelado. No les gusta un Dios soberano, no les gusta un Dios que les diga cómo vivir, sino les gusta vivir como ellos quieren. ¿Qué evidencias podemos ver? En la idolatría y el politeísmo. O sea, alguno podría decir, no, es que eso por eso demuestra que son creados. No, al contrario. Quizás no hablan con toda certeza no hablan del Dios revelado en la Biblia, pero sí hablan de algo que hay en el corazón del hombre que busca esa deidad, ¿no? El formar un tronco y hacerlo un Dios o el hablar de un Dios de esto, un Dios de lo otro, no es un desconocimiento. Hay algo realmente. Ajá, exactamente. Confirman la noción de la existencia de un Dios. O sea, hay como un algo en nosotros que nos apunta hacia allá. Un conocimiento natural del hombre. Hay diferentes formas, sin duda. Si lo vemos en el ser humano, hay diferentes formas. Algunos idólatras, otros politeístas. Los griegos vimos que hablaban del Dios no conocido. Pero sin embargo, ¿qué pasa? El principio es de una divinidad. Hay un Dios. Un hombre ciego sabrá que hay un camino, aunque quizás tropiece, pero va a saber que hay un camino. Entonces, en el corazón del hombre sabe que hay un Dios, aunque quizás lo ponga en un madero o lo distorsione, pero sabe que hay una divinidad. ¿Qué pasa? Hay una gran diversidad de seres humanos alrededor del mundo. Entonces, esa gran diversidad de cultura, de costumbres, de creencias, pero finalmente confirma que hay una noción. Sabemos como cristianos que sí hay un solo origen. O sea, sabemos que todos provenimos de una misma raza. La ciencia ha comprobado que no somos varias razas, es una sola raza. Entonces, sabemos que hay eso, ¿ok? Pero en general al mundo, al ateo, yo creo que debería de ser un abrir de ojos esa noción de existencia de un Dios. ¿Sí? ¿Tienes una duda, no? Ok. Porque muchos dicen, es que, no, fue una idea implantada, se lo metieron. En la historia no está. O sea, no está que haya habido esa conspiración de vamos a crear un Dios y vamos a metérselo en la conciencia. Insisto, la idea de deidad, no la religión, eso es otro rollo, pero la idea, la noción de una deidad, no hay un rastro en la historia que nos lleve a eso. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, si hoy vemos la depravación del ser humano, el ser humano que le gusta vivir como quiere, hacer lo que quiere, al contrario, hubiera sido más popular la noción de que no hay un Dios. No de que sí lo hay. Bueno, ya lo tergiverso. Insisto, ese es otro rollo. Son las religiones, son religiosas. Exacto. Pero la noción de que hay un Dios no se puede desprender tan fácilmente el ser humano. Porque hay algo. De hecho, si una persona, como de verdad pasa, niega el pecado, niega a Dios, se le aliviaría la culpa del pecado. Ya no tendría por qué tener tanto problema con su pecado. Sería más fácil. El Stephen Charnock, el autor que estamos hablando, dice, el primer hombre hubiera preferido ser Dios que estar bajo un Dios. Sin duda. De hecho, justamente eso fue lo que hizo Adán.
No. Es que creéis, podéis llegar a ser dioses. Sí, eso es verdad. Eso fue lo que endulzó su oído. Finalmente, el extravío del mundo, la verdadera depravación que nosotros vemos, ¿qué hubiera pasado con esta noción de Dios? Se hubiera acabado. Pero, ¿no será que justamente no se ha acabado porque esa noción que hay en su interior es que no los deja? Yo creo que es por ahí. Y dejo abierta la pregunta, ¿eh? Pero hay algo ahí. Debe haber algo inscrito en lo más profundo de nuestro corazón que habla de la existencia de un Dios. Ajá. La Biblia dice que Dios escribió en nuestra mente, en nuestro corazón, la ley. ¿Y en qué momento la escribió? Pues cuando nacimos, cuando nos creó. Cuando nos creó, Él escribió, entonces en la conciencia. Ya está ahí. Sí, eso lo vemos en Romanos 1, sí. 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profeseando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias con sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí vemos toda la consecuencia de la el hombre que no. Claro. Y ojo, no tienen excusa. No tienen excusa. Exacto. Entonces, ahí está. Fíjense, no podría ser una tradición. ¿Por qué? Si hubiera evolución como el mundo la quiere manejar, ¿cómo es que se extendió tan uniformemente esa noción en el ser humano? Es ilógico. Nosotros sabemos que hay un solo, o sea, todos procedemos de Adán y Eva, pero el mundo dice que no. ¿Y cómo es posible que pese a ello, esa noción se expandió en toda la raza humana tan uniformemente? De haber sido así, hubiera desaparecido en algunas y hubiera permeado muy duramente desde mucho tiempo atrás. Y vuelvo a lo mismo, es una noción, o más bien es algo que se le ha impuesto al ser humano. Duda. Tampoco fue un instrumento de poder o control. Y vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de religión, estamos hablando de la existencia de Dios. No hay una constancia histórica. No hay una constancia histórica. No hubiera sido de origen, es decir, si no venía en el hombre, hubiera habido o habría alguna noción, o más bien algún trazo histórico o algo donde podríamos rastrear que ahí surgió la imposición de la existencia de un Dios y entonces se expandió. Es curioso este detalle. Por eso es un punto muy interesante. Generalmente la política y el poder, ¿qué hacen para imponer una creencia o para imponer algo? Leyes. Hacen leyes. Y no hay ninguna ley que te diga, te obligo a creer en Dios. Todo lo contrario. Nuevamente, citando al mismo autor, ninguna falsedad ha sido conservada universalmente y constante sin control y sin cuestionamiento. Si fuera una falsedad, hubiera habido necesidad de controles, de amarres, de forzar a la gente a creer en algo. Y no fue así. Simplemente, ¿qué pasó? Lo que sí sucedió es que las religiones aprovecharon esta noción de Dios. Pero ese es otro rollo. Tampoco fue el miedo. ¿Por qué hay miedo a un Dios? Por el pecado. Exacto.
Hay algo en nuestra conciencia que nos acusa y que nos ayuda o que nos lleva a tener miedo de su santidad. Si no, o sea, si algo me da miedo porque me da miedo, el hombre lo deshace de su memoria rápido para aliviar ese dolor. Pero no, ¿qué es primero, el miedo o el objeto del miedo? El objeto del miedo. Sí, porque luego te da el miedo. Exacto. Primero hay esa noción de Dios y después el miedo mismo. Porque nos surge así. Fíjense, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Viene primero ese temor reverencial, hacia ese conocimiento de la santidad, porque eso es justamente lo que nos hace sabios. ¿Sí? Entonces hay un temor reverencial, ¿por qué? Por esa santidad de Dios. Si fuera falsedad, insisto, si hubiera sido falso, el mundo depravado, de verdad, lo hubiera descubierto y lo hubiera puesto en evidencia. Así de sencillo. Pero no lo ha podido negar. Ok. Entonces hasta ahí la universalidad de Dios. Aquí vamos a empezar en el punto un poquito álgido. Sí, dime. ¿Tienes duda? No, estaba yo pensando en cosas, pero está bien. Es que cómo nos hace falta que nos instruyan o que nos ayuden a entender las cosas. Uh-huh. Porque definitivamente yo no podría, ahorita, por ejemplo, este ratito que estamos aquí, yo no hubiera podido entender esto que lo dijiste ahorita. Pues gloria a Dios. Porque hay una que no estás hablando de religiones, sino que estamos hablando de la existencia de Dios. De la noción de Dios. ¿Desde dónde, desde cuándo está en nosotros? Exactamente. ¿Desde cuándo está? Exacto. Exactamente. Es muy impresionante. Gloria a Dios. Todo esto. Sí, hay muchas cosas que se han descubierto. Ok, esa fue la universalidad. Ahora vamos a la existencia necesaria de Dios. Y esto es un punto un poquito complicado, pero primero Dios lo vamos a sacar adelante. Si existen, si existe una cosa, debe haber el por qué existe esa cosa. Sí. ¿Por qué hay algo en lugar de que no haya nada? Leibniz, un filósofo de 1600 a 1700, la respuesta no está dentro de la creación misma, sino está en Dios. Y esto es un razonamiento filosófico. Mira, mi abuelito nos decía, porque uno cuando está chico, usted dice, Dios nos creó a nosotros. Uh-huh. ¿Y quién lo creó a él? Uh-huh. Entonces mi abuelito nos decía, el cristiano, es que a Dios no se le razona o algo así, nos decía. Por eso hablamos, ahorita vamos a ver. Justamente esa es la cuestión. Porque hablamos de la existencia necesaria de Dios. Porque tiene que haber un Dios. Ahorita lo vamos a ver. Todo lo que existe tiene una explicación. Es decir, tiene una causa. ¿Ok? Si el universo existe, debe de haber una explicación. Una causa de que exista. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la causa? Dios. ¿Por qué? ¿Dios existe? Sí. ¿Necesitamos una explicación o causa? ¿Una explicación o causa? Pues no. No, porque si no, entonces ya no estaríamos hablando de Dios. Ya no estaríamos hablando de ese ser eterno, ese ser necesario. Más allá de nuestro universo, dentro de lo que nosotros conocemos como materia, espacio, energía,
alguien que trasciende a ello, que incluso es tiempo,